Mateo capítulo 13, versículos 10. Vamos a leer hasta el 17 y vamos a leer la palabra y por supuesto lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vamos a presentarnos al Señor en oración. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro en este momento, Señor, vamos a iniciar a compartir tu palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos bendiga ahora. Espíritu Santo, toma control de mis labios y de la vida de mis hermanos, Señor, y que podamos atender lo que tú nos vas a hablar ahora. Habla a nuestro corazón, enséñanos un poco más, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros. En ti descansamos, oh buen Dios, y en tu nombre esperamos, Padre. Háblanos al corazón en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que el versículo 15, y quiero arrancar de allí el versículo 15, porque dice, oiga esto, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y como consecuencia del corazón engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, la palabra que yo quiero extraer de aquí es engrosado, y se refiere al corazón del pueblo. Y cuando habla de corazón, quiero explicar esas dos palabras. Primero, cuando habla de corazón, no se refiere a la válvula que nosotros tenemos, que tira sangre, que bombea sangre a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Sino que se refiere a la mente, se refiere a nuestro entendimiento, se refiere a nuestro entender. Entonces dice que tenemos nuestra mente engrosada y de tal manera que nosotros no podemos oír la voz de Dios, no podemos ver la obra de Dios. Está hablando de los hombres que no le conocen y que no le pueden oír y no quieren saber nada de Dios. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo, al ver la actitud de toda la gente, al ver que tenían el corazón o el entendimiento engrosado, pues Él comenzó a hablar en parábolas. Ahora, al respecto de esto, la palabra engrosados, amados, es una inflamación. Y a mí me pareció extraño, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo que se narró hace un poquito más de 2000 años. Lo dijo el Señor, claro, Él fue el quien nos hizo, entonces Él sabe cómo funcionamos. Entonces, investigando un poquito sobre lo que la inflamación trae al cuerpo, fíjense, averigüé que la inflamación resulta del sistema inmunológico, cuando el cuerpo en respuesta a una infección inflama una parte del cuerpo para contener el daño y frenar el avance de este. Luego desinflama, restituye el tejido y elimina los residuos. Eso es el proceso normal de una infección. Pero un proceso de inflamación prolongada se conoce como crónico y se vuelve destructivo para el mismo cuerpo, preparando el terreno para enfermedades crónicas como la diabetes, como la depresión, la fibromialgia, problemas cardíacos, renales y por supuesto el cáncer. Es decir, que la inflamación entorpece, oiga esto, el funcionamiento del cuerpo en general. Entonces,
tomando esto, el Señor Jesucristo dijo que el entendimiento de las personas está entorpecido, no funciona correctamente y no puede captar lo que Él quiere enseñar. Entonces, de la misma manera, nuestro entendimiento, cuando se inflama por todos los pensamientos del mundo, por todas las inquietudes del mundo, porque nosotros solo vemos las cosas del mundo y solo nos interesan las cosas del mundo, no oímos la palabra de Dios y no vemos la obra de Dios que está a nuestro alrededor. Y fíjense que y principalmente es porque estamos atendiendo otra cosa. Nuestro interés está en otra cosa y entonces nosotros las personas, el hombre común no quiere nada con Dios. Cuando se le presenta algo y de repente ve el tema religioso, inmediatamente lo cambia. No, yo no quiero nada con religión. Los científicos anulan por completo cualquier opinión religiosa. La Biblia la hacen a un lado y solo se quedan con la ciencia y con todo aquello que se puede comprobar. Y el mundo quiere bendición, el mundo quiere lo que le puede hacer prosperar, lo que es bueno para allá. Nadie está preguntando por el cielo, a nadie le interesa el cielo, sino que están centrados en las cuestiones de ahora. Y se supone que el cristiano, que los hombres deberíamos de estar pensando en nuestro Creador y por supuesto al pensar en nuestro Creador también tendríamos que pensar en nuestra morada eterna. Tan en tinieblas estamos y tan nuestro pensamiento está engrosado que no entendemos que en algún momento nuestra vida va a cesar, nuestro corazón va a dejar de latir por cualquier situación y entonces verdaderamente vamos a comprobar pues, en carne propia o personalmente lo que hay después y vamos a ver a nuestro Creador. Entonces, amados hermanos, lo que Dios ahora está diciendo es que Él habla en parábolas porque Jesucristo hablaba en parábolas porque a la gente no le interesa, oiga bien, no le interesa lo que la palabra de Dios, las enseñanzas del Señor. Y entonces, como no quieren saber nada, pues Dios pone todas las cosas para que las descubra aquella persona que verdaderamente tiene interés en saber de Dios. Fíjense que la revelación, Dios se revela al mundo, Dios habla al mundo, pero el mundo no le ve. En cuanto a esto, amados, Dios tiene, y vamos a ocupar una palabra, misterio, porque la Biblia, la revelación de Dios es un misterio. De hecho, la palabra revelación implica que algo en algún momento estuvo oculto. Y entonces vamos a verlo como tres maneras como los secretos de Dios son presentados a nosotros. El primero, y de verdad estos son los secretos que hasta este momento nadie sabe, porque por ejemplo, cuando me preguntan, pastor, explíquenos la eternidad de Dios sin principio y sin final, sin tiempo, sin espacio, entonces es difícil venir y explicar algo que realmente nosotros no entendemos. La Biblia habla de un principio, pero dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, que en ese principio, en el principio del universo, ya estaba todo y ya estaba Dios. Entonces, es bien difícil explicar esto. Entonces, hay unos misterios de Dios que están vedados aún para el hombre, para todas las personas que existen, porque Dios decidió que estén en este momento oscuros para el hombre. Y fíjese quisiera que fuera conmigo a Deuteronomio, al quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 29, versículo. Vamos a ver de ese capítulo el 29, Deuteronomio 29, 29. Y mire qué interesante lo que Dios dice, ¿verdad? Porque Dios tiene todo bajo control. Y el hombre esté interesado o no esté interesado, él tiene todas las cosas bajo control. Dice el versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos
todas las palabras de esta ley. Entonces, hay unos misterios que están ocultos todavía, pero esto nos lleva a la segunda tipo de misterios. Aquellos, oiga bien, aquellos que son revelados. Fíjense que quiero que tomen en cuenta lo que el final de este versículo 29 que dice, para que cumplamos todas las palabras de la ley. En otras palabras, Dios revela sus misterios, nos muestra su palabra para que nosotros las pongamos en práctica. Pero como el hombre no quiere poner en práctica nada, no quiere saber nada y anula su mente para con las cosas de Dios. Mire lo que dice segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 y los versículos son el 20 y el 21, hablando del segundo tipo de misterio que ya ha sido revelado para nosotros. Oiga esto lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice, entendiendo, oiga esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, oiga esto, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que nadie puede revelar un secreto de Dios si Dios no se lo otorga. Por más que los científicos busquen, por más que los hombres busquen, por más que los teólogos quieran encontrar los secretos de Dios, esos solo son enterados en el momento que Dios quiere y a través de personas que Dios se los ha revelado y ya están puestos en su palabra. Y el tercer nivel de misterios que Dios tenía antes ocultos son aquellos que han sido revelados para todos desde el principio. Dios se dio a conocer al hombre. Recuerde que estos últimos, lo que Dios ya nos reveló, Dios nos lo ha dado a conocer para que nosotros los cumplamos. Entonces, el hecho de tener una autoridad sobre nosotros, a muchos no les interesa nada. Yo no quiero nada con Dios, yo no quiero que me limiten, yo no quiero darle cuentas a nadie, yo quiero tener una vida libre. Y la Biblia dice que como los hombres no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones y entonces ve a la humanidad caminar en su pecado y entrar a profundidades del pecado, las cuales nunca, oiga bien, nunca creímos que íbamos a ver y hemos visto al hombre hundirse y hundirse cada vez más y como no atiende a Dios, pues entonces Dios les permite hundirse más y ser víctima de la consecuencia de su propio pecado, porque lo que Dios nos muestra es para que usted lo asimile y para que usted lo obedezca. Entonces, esta tercera revelación dada por todos, para esto vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 18. Oyendo la voz de Dios es el tema y vemos que el Señor Jesucristo hablaba en parábolas porque veía que los hombres no estaban interesados en el mensaje, estaban interesados en los milagros, estaban interesados en el show, pero no están interesados en la palabra de Dios porque saben que la tienen que obedecer. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 18 dice de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen, oiga esto, con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es, oiga esto, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, el hombre, oiga bien, el hombre ha decidido no saber nada de Dios. Entonces,
como el corazón del hombre se engrosó en cuanto a las cosas de Dios, se volvió torpe para entender las cosas de Dios, pues no es capaz de ver la obra de Dios en la creación, de entender que todo lo que pasa viene de una mano que lo ha creado y una mano que lo tiene todo organizado y todo lo tiene todo planificado. Entonces, ¿cuál es la diferencia, oiga bien, de aquellos que sí escuchamos la voz de Dios a aquellos que no la escuchan y los que voluntariamente han decidido, oiga bien, no entender? Recuerde que hablamos que la inflamación crónica se vuelve un pasto bueno para que venga cáncer, para que venga diabetes, para que venga un montón de enfermedades, pues un corazón entenebrecido es el campo perfecto para los pecados y todas sus depravaciones. Pero cuando usted escucha la voz de Dios, cuando usted tiene un corazón atento, cuando usted tiene un corazón dispuesto a escuchar, la bendición es esta. Y estábamos en Mateo y regresemos al texto de Mateo, al capítulo 13, versículo 15. Ya lo leímos, pero lo vamos a repetir, porque cuando usted logra escuchar la voz de Dios y obedece la voz de Dios, lo que pasa en nuestra vida es lo siguiente: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Eso pasa con todo el mundo que no quiere nada con Dios. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos. Oiga esto: si acaso ellos pudiesen oír, pudiesen ver y entender con el corazón, Dios los convertiría, o sea, los transformaría en sus hijos y yo los sane. En otras palabras, cuando alguien escucha la voz de Dios, cuando abre su corazón a las palabras de Dios, logra comprender a Dios, en la revelación ya manifiesta para nosotros, se convierte a su palabra, se vuelve obediente y por todo esto, amados hermanos, Dios, oiga bien, Dios sana nuestra vida, nuestra alma primeramente y nuestra vida y nuestro cuerpo en la mayoría de los casos. Recuerde que no vamos a vivir para siempre en este cuerpo, sino que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Pero si usted en vida escuchó la voz de Dios, se cumple lo que el apóstol Pablo dijo de nosotros: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Hasta en eso somos bendecidos aquellos que hemos logrado escuchar la voz de Dios en su palabra, ¿verdad? En su palabra. Ahora, vamos a ver un caso en el Antiguo Testamento de un pueblo que se había alejado de Dios. Eso está en Nehemías, capítulo 8. Se había alejado de Dios, recibió las consecuencias de alejarse del camino de Dios. Dios les quitó el lugar que les había dado, su tierra, los sacó de su tierra, los llevó a Babilonia, estuvieron 70 años en Babilonia. Luego, cuando salieron de ahí, regresaron y con tanta pobreza y con tanta tristeza, pero con esfuerzo y con la ayuda de Dios, ellos volvieron a construir tanto los muros como el templo. Entonces, Nehemías capítulo 8, versículos vamos a leer desde el 6 en adelante. Nehemías 8 del 6 en adelante, y dice así, oiga esto: bendijo entonces Esdras a Jehová. Esta es una manera de decir alaba a Jehová. Dice, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y oiga esto: y se humillaron y adoraron. Cuando usted escucha la voz de Dios, no hay otra manera que recibirla, si no es con un corazón humilde y en adoración a Dios. Entonces dice, y humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra, es decir, su frente puesta en la tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Hanín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Oiga esto, y el pueblo estaba, ¿de qué dice ahí? Estaba atento en su lugar. No se andaban moviendo, atento en su lugar. Y leían, versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente.
y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El pueblo, después de toda la consecuencia por haberse alejado ya una vez de Dios, cuando volvieron a estar reunidos, Nehemías y Esdras se pusieron enfrente, sacaron el libro de la ley y llamaron a los hombres capacitados para enseñar y comenzaron a leer delante del pueblo. El pueblo, al escuchar lo que Dios decía en su palabra, se dieron cuenta del por qué, y más adelante aparece eso, de por qué ellos fueron castigados de esa manera. Y el pueblo lloró porque la palabra de Dios era clara, la palabra de Dios estaba para ellos, y si ellos hubiesen atendido la voz de Dios, nunca hubieran pasado lo que les pasó. Y entonces allí, después de haber sufrido, después de haber recibido la consecuencia, ellos se sentaron y escucharon en su lugar. El pueblo completo escuchó en su lugar, y los levitas venían y al pueblo, y dice, hacían entender al pueblo la ley, es decir, explicaban la palabra de Dios, y el pueblo el pueblo estaba atento. Yo le pregunto a usted, ¿está usted atento? ¿O está atento a otra cosa? Porque cuando usted está sentado, pero atento a otra cosa, su mente está como engrosada, no tiene la capacidad completa de entender lo que Dios quiere, porque si Dios habla, Dios quiere que el pueblo escuche. Entonces dice, el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente. O sea, leían y ponían la atención para poder leer y comprender lo que estaba escrito. Y dice, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En otras palabras, los hombres que estaban allí explicaban al pueblo la ley de manera que ellos pudiesen comprender. Pero, amados, usted puede tener el mejor expositor de la ley, de la palabra de Dios enfrente, pero si usted no pone atención, si usted no le da a Dios el lugar correcto, usted no va a entender, porque va a tener su mente engrosada. Y toda la bendición que Dios tiene para usted le va a pasar enfrente, no se va a poder dar cuenta de lo que Dios tenía, no va a entender en absoluto, y va a ser un tiempo perdido. Y no es el problema el tiempo perdido, sino que la acción de Dios sobre nosotros no va a ser efectiva. Y entonces nosotros vamos a dudar del evangelio. Mire, eso no funciona, eso no pasó así, y todo fue que nosotros no le dimos el lugar a Dios y no nos humillamos delante de Él, no estuvimos atentos a la exposición de la palabra, y entonces la enseñanza, las instrucciones las pasamos de largo. Y recuerde que lo que Dios nos revela es para que nosotros lo pongamos en práctica. No es solo para que lo conozcamos, sino que para que sepamos la voluntad de Dios y la pongamos en práctica. Ahora, hay un problema adicional. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 14, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, explica la condición del hombre delante de la voz de Dios, delante de la presencia de Dios. Hablo del hombre que aún no le conoce a Él. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice así: pero el hombre natural, que por cierto en la Reina Valera 1909 dice el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, mire, locura. ¿Por qué? Porque tiene el entendimiento engrosado y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, amados hermanos, hay un problema tremendo para el hombre natural, el hombre que no conoce de Dios, y por eso es que no los logra comprender, y por eso se queda con su corazón engrosado. Para él son locura, y nadie tiene tiempo para las locuras. Tienen más tiempo ahora para los programas llenos de sarcasmo que para la palabra del Señor. ¡Ay, qué aburrido! ¿Por qué? Porque cuando usted escucha la palabra de Dios, esa palabra viene a usted y reclama de usted obediencia y sumisión. Y lo que no entendemos es que ese reclamo, esa petición de Dios de obediencia y sumisión es para bendecirnos, para sanarnos y para bendecirnos.
pero se nos pasa de largo porque no ponemos atención. Ahora, en cómo el hombre hace para poder dejar esa condición de hombre natural y poder conectarse con Dios. Eso le explica el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Versículos del 8 en adelante. Es importante, amados hermanos, que usted comprenda esto, que usted pueda entender esto, porque definitivamente que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero Dios no va a llamar al justo, al injusto, no lo va a llamar justo así nada más. Tiene que abrir su corazón, tiene que recibir a Cristo como su Señor. Y esto lo hace a través del Espíritu Santo. Vea Juan capítulo 16, versículos del 8 en adelante. Dice, oiga esto, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En otras palabras, cuando el hombre, el hombre que natural, el hombre que no es creyente, pone atención a la voz de Dios. Oiga esto, cuando el hombre se interesa por lo que Dios dice, el Espíritu Santo viene y al ver ese interés, el Espíritu Santo lo transforma, lo convence a él. Toma su pensamiento y le da vuelta de tal manera que aunque antes era negativo para con Dios, por el hecho de haber puesto un poco de atención, haber tomado en cuenta y ver la palabra de Dios como importante, el Espíritu Santo vendrá y le transformará. Y va a convencer su entendimiento, va a transformar su entendimiento. Cuando nosotros transformamos nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2, nosotros cambiamos y logramos comprender la acción de Dios. Y lo bueno de comprender la acción de Dios, comprender la palabra de Dios, es que Él nos bendice, Él nos sana, Él nos salva. Entonces, inmediatamente después que el hombre reconoce al Señor por la acción del Espíritu Santo, porque el mismo hombre puso atención a la voz de Dios, el Espíritu Santo habla en nuestro corazón. Mire el versículo 12, por favor, de ese mismo Juan 16. El versículo 12 dice de esta manera: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, estas palabras habló el Señor Jesucristo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, amados, cuando el hombre pone atención a la voz de Dios, el Espíritu Santo viene y le convierte, le transforma. Al escuchar la voz de Dios, el mismo Espíritu Santo sirve de guía para que el hombre llegue a toda verdad, y el Espíritu Santo toma esa verdad revelada en la palabra de Dios y nos ayuda a entender. Dice que Él nos va a enseñar aún las cosas que habrán de venir. Entonces, el Hijo de Dios, la persona que escucha la voz de Dios, tiene en sí mismo una especie de brújula. ¿Cómo así, pastor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien nos guía, el Espíritu Santo quien toma de lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Su palabra. Entonces, toda la acción del Espíritu Santo para nosotros, después que el hombre escuchó su palabra, recuerde que la Biblia dice que el hombre se convierte por la locura de la predicación. En otras palabras, no hay nada de Dios sin su palabra. Entonces, cuando escucha la palabra de Dios y pone atención, el Espíritu Santo viene y le convierte. A partir de allí, esta es nueva criatura, el hombre es nueva criatura y comienza a ser guiado por el Espíritu Santo y le lleva a entender, oiga esto, a entender la voluntad de Dios, a entender inclusive las cosas que ahora están pasando y las cosas que van a venir después. Y nosotros podemos dar pasos, oiga bien, podemos dar pasos firmes
en cuanto al deseo de Dios en nuestra vida. Mis queridos hermanos, Dios es fiel para con nosotros y eso es algo tan importante para nuestra vida. Dios es fiel y cuando usted ya hizo esa conexión con Dios, hay un versículo que a mí me encantaría que usted pudiese ver. Y está en el libro de los Salmos, capítulo 25. El libro de los Salmos, capítulo 25, por favor. Y de allí el versículo 14. Y esto, amados hermanos, esto es hermoso, debería de darnos a nosotros una gran esperanza, amados hermanos. El saber que Dios realmente, mis queridos hermanos, está con nosotros, realmente no nos rechaza, sino que por el contrario, Él conoce a sus hijos. Dice el capítulo 25, versículo 14, se los leo y dice de esta manera: la comunión, oiga esto, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En otras palabras, amados hermanos, Salmo 25, 14 nos enseña que si hay alguien con quien Dios tiene una conexión íntima, no es con todo el mundo. Es con aquellos que tememos al Señor. Y le tememos no porque realmente tengamos miedo de Él, sino que porque le respetamos. Y confiamos en su palabra y confiamos en su voluntad. Y entonces Dios, al ver que usted y yo confiamos en Él, mi hermano, Él tiene intimidad con nosotros. ¿Y qué quiere decir esto de intimidad? Cercanía, consejo, secretos, palabra con nosotros. Entonces, realmente, amados, siempre el Hijo de Dios tiene que estar cerca, escuchando constantemente la voz de Dios. Y si usted quisiera, vea el versículo 15, por favor. Dice, oiga esto, por favor. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame, dice el 16, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Estábamos hablando aquí David en medio de sus problemas. Entonces, si usted quiere la conexión íntima con Dios, usted tiene que escuchar su palabra. El Señor Jesucristo dijo, no, yo les hablo en parábolas porque estos no quieren escuchar, porque estos no quieren saber. Y Dios no iba a regalar su salvación a todo aquel que no le creyera, que no lo quisiera. Muchos pastores, con tal de llenar la iglesia, no nos importa el testimonio de los hermanos, no nos importa nada, ¿verdad? Y predicamos y arreglamos todo, y la música y las luces, con tal que la gente le guste y se quede. Y a veces disfrazamos la palabra para que la palabra no sea tan pesada para ellos. Sin embargo, amados hermanos, lo que estamos haciendo es un club, y un club que no da salvación, un club que no une al hombre con Dios, y nosotros los mismos líderes somos cómplices. Oiga esto, por favor. Somos cómplices de que el pueblo no aprenda a conocer del Señor. Fíjense que dice el Salmo 119, versículo 33. Esto es precioso, amados hermanos. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Si usted ha puesto atención y usted ha puesto cuidado a lo que Él dice, dice el Salmo 119, 33, dice de esta manera. Oiga esto, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y oiga, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. El 35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios,
y no a la avaricia. En otras palabras, amado hermano, lo que la Biblia nos está enseñando, que es a través de Dios, a través de su palabra, a través de poner atención y con la ayuda del Espíritu Santo, que usted y yo, oiga bien, vamos a entender el deseo de Dios, vamos a hacer ese deseo nuestro y vamos a caminar en sus estatutos y nuestra vida va a cambiar. Mire, podemos darle consejos de cómo salir adelante, podemos darle consejos de cómo triunfar en la vida, podríamos darle 1000 consejos, pero mi consejo ahora es que ponga atención a la voz de Dios, es que escudriñe su palabra y esto le va a servir. No porque usted esté deprimido, no porque a usted le va mal en sus negocios, le va a servir en su corazón para que su corazón despierte a la voluntad de Dios y entonces usted va a poder ver en todas las cosas que haga, mi hermano amado, la voluntad de Dios y va a saber por dónde caminar, va a saber por dónde guiarse, va a saber qué hacer y qué no hacer, haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por eso, amados, el mundo no quiere de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios exige atención, porque la palabra de Dios exige guardarse, porque la palabra de Dios exige obediencia, porque Dios mismo es rey. Fíjense que la Biblia habla que cuando el Señor Jesucristo vino, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino habla, por supuesto, de un rey. Pero el hombre no quiere nada con ese rey. En el tiempo del Señor, Él venía y predicaba y todos buscaban los milagros, le seguían por las cosas que él hacía, pero no les interesaba mucho su enseñanza. Aún aquellos que decían, wow, tiene una tremenda enseñanza, pero lo dejaban en admiración porque realmente no le creían. La Biblia dice que aún un grupo que decía haberle creído, después que vino el Señor y tomó su palabra y la puso un poco más fuerte, los hombres decidieron irse porque ya no creyeron en él. Entonces el hombre se aleja de Dios. Entonces un reino habla de un rey, habla de una extensión territorial donde donde está sujeta su autoridad. Entonces, amados hermanos, un rey que domina en un territorio, eso habla del reino que viene, que el reino milenial donde Dios, oiga bien, donde Dios será el rey, donde el Señor Jesucristo será el rey. Eso habla del tiempo futuro. Pero cuando el Señor dice el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que parte de la bendición de ese reino ha venido para aquel que la quiera escuchar, que la quiera atender y que lo quiera recibir y haga al Señor Jesucristo el rey de su corazón. En este tiempo, el reino de los cielos principalmente se refiere al corazón de aquellos en los cuales Dios está entronado como rey. Y la palabra de Dios es nuestra voluntad. Mis queridos hermanos, yo no sé cómo usted escucha la palabra de Dios. Yo no sé cuánto ama la palabra de Dios. Yo no sé si usted dedica tiempo a la palabra de Dios. Pero si usted no está atendiendo la voz de Dios, amados hermanos, está sin la guía del Espíritu Santo. Y al estar sin la guía del Espíritu Santo, usted muy probablemente camina como impío. Y no necesariamente que usted va a estar cometiendo un montón de pecados. No, camina en oscuridad, camina en tinieblas. Y no encuentra la razón de muchas cosas. Y aunque progrese económicamente, porque algunas personas relacionan la presencia de Dios con la bendición económica, y eso no necesariamente es así. Mucha gente que tiene muchísimo dinero no quiere nada con Dios, son personas depravadas, etcétera, o simplemente no quieren nada con Dios. Entonces no podemos ponerlo como regla general. El que confía en Dios y el Hijo de Dios tiene la bendición económica de Dios. No, tiene la presencia de Dios. La venida del dinero tiene mucho que ver con la manera como nosotros actuamos, cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nosotros tratamos el dinero, nuestras finanzas, ¿verdad? Entonces, pero la presencia de Dios está, como leímos allá en el Salmo 25:14, la intimidad de Dios es con los que le temen y les hacen entender su pacto. Escuche la voz de Dios, amados. Tome tiempo para estudiar la palabra de Dios. Humille su corazón y cuando escuche la voz de Dios, tómela como verdad y póngala como regla en su vida. Probablemente al principio usted va a tener ciertas dudas,
Pero cuando vea la mano de Dios en usted, porque usted está atendiendo su voluntad, usted sabrá que siempre la voz de Dios nos lleva al camino correcto. Siempre la voz de Dios nos lleva al resultado correcto. Y nosotros, aunque veamos que las cosas de repente parecen caerse, pero cuando estamos siguiendo la voz de Dios, nosotros podemos seguir confiadamente. Por eso es que allá en Hebreos dice que nosotros, que inclusive las personas que tienden a deprimirse, que tienden a entristecerse y a desanimarse. El libro de Hebreos dice, levantad vuestras manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Es decir, solo sigue la voz de Dios, solo sigue la palabra de Dios, solo sigue el consejo de Dios, aunque todo parezca oscuro y en algún momento va a aclarar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Es decir, aunque no vea las cosas, usted sabe que es cierto, porque tenemos un Dios que no miente. Tenemos un Dios que lo que Él quiere hacer, lo hace y que cumple sus promesas. Y entonces, si sigue la voz de Dios, amado hermano, realmente Dios va a derramar su bendición en su vida. El Salmo 119 siempre, pero el versículo 41 dice esto, mire, cómo reclama a Él su misericordia. Oiga esto, no le reclama a Dios, sino que está dando por sentado la venida de la misericordia. Vea cómo dice el versículo 41, Salmo 119, 41, dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme, mire qué dice allí, a tu dicho, y daré por respuesta a mi vengador, que en tu palabra he confiado. En otras palabras, cuando venga, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. O sea, cuando tenga mi enemigo y el enemigo parece que va a estar sobre mí, yo le voy a poder decir, lo siento, yo en la palabra de Dios he confiado. En otras palabras, vuelvo a ver a Dios y no hay problema. Pero eso que lo da, la lectura de la palabra, la meditación en la palabra, la oración delante de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. Escuche la voz de Dios. El mundo anda perdido, amados. El mundo no encuentra, no sabe qué es lo que está pasando. Este mundo, amados, si usted lo ve por todos lados, se ha vuelto un mundo sumamente peligroso y no sabe y no entiende. Y por más que planifique, sí, ya salimos de la pandemia, pero vienen todos los problemas del cambio climático, vienen tantas cosas. Esto no se termina. Ahí estaban diciendo, no, mire, olvídese, un año más con mascarilla, estaban diciendo los especialistas, porque en lo que hay inmunidad del rebaño por la gente que va a estar vacunada, etcétera, etcétera. O sea, un año más, y ya pasó un año. Amados hermanos, mire, y las pandemias de hace mucho tiempo, de hace 100 años, duraron 2 años también, 2, 3 años, y ahora con la tecnología y con la soberbia del hombre, vamos a caminar 2 años en tiempo de pandemia también. Entonces el hombre, por más que crezca, no alcanza, amados. Por eso es que el número de Dios en la Biblia es 7 y el del hombre es 6 y el número de la bestia es 666, pero nunca será 7. Entonces, pero cuando usted confía en Dios, cuando usted se rinde al Señor, oiga bien, siempre encontrará el sentido, siempre encontrará el camino correcto y siempre Dios le rescatará de donde usted se encuentre. Dice el versículo 49, por favor, dice de esta manera. Oiga esto. 119, 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Se lo vuelvo a leer. Acuérdate, le está hablando al Señor, de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Dice, versículo 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amados hermanos, en medio de la aflicción es la palabra. En medio de la aflicción es la palabra. El mundo no sabe, el mundo no entiende, el mundo no quiere entender.
Porque le repito, la palabra de Dios exige atención, la palabra de Dios exige humillación, la palabra de Dios exige obediencia para que ella dé el resultado del cual dice que va a dar. El Señor Jesucristo dice claramente para que si oyen, entiendan y se conviertan, y yo los convierta y ellos sanen. Amados, es a través de la palabra. Es a través de lo que Dios establece en su preciosa palabra. Es porque usted guarda el espacio y el respeto de la palabra de Dios. Yo no sé cuál será su situación y cuál cree que es lo mejor que le puede pasar. Algunos están con la esperanza de que en este gobierno dé papeles acá en Estados Unidos a todas las personas que no las tienen. Pero eso puede pasar. Pero yo le aseguro que usted en el Señor, oiga bien, cuando usted entiende que lo suyo es Dios y no las promesas de un gobierno, usted va a alcanzar eso y mucho más. Mire el versículo 57, por favor, siempre del Salmo 119. Oiga lo que dice. Oiga qué precioso lo que Dios dice. Mi porción, dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Amados hermanos, mire, cuando usted toma la palabra, da tiempo a la palabra, cree la palabra y cumple la palabra, la bendición de la palabra va a llegar a usted. Y después usted va a desear, va a anhelar la palabra, la va a poner por cierta y la va a poner como parte de su vida. Y cuando usted haga eso, la bendición de Dios siempre estará con usted. La misericordia y la vida siempre estarán con usted. Pero quítele el tiempo a la palabra. Quite su atención de Dios y de su palabra. Amados hermanos, y aunque usted se llame hijo de Dios, caminará como impío. Póngale atención a su palabra y la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo estará en usted. Es como cuando Josué y también Moisés anteriormente puso al pueblo y le dijo que tomara una decisión en el monte de la decisión. Luego, pasado el tiempo, el profeta Elías puso al pueblo y le dijo al pueblo: ¿por qué caviláis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, seguidle. Entonces es tiempo de decisión. Pero los que ya conocemos al Señor, la decisión está tomada. Y cuando viene el momento de tomar una decisión específica, nosotros ya sabremos qué hacer. Y aunque todo el mundo nos diga, no, mira, ahí vas a perder. No, usted siga la palabra de Dios y Dios va a bendecir su vida. Amados hermanos, Dios promete siempre estar con nosotros. El Salmo 25:14 nos dice, como siempre, la comunión íntima es de Jehová. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Por qué el Señor hablaba en parábolas? Porque el mundo no quería nada con Él. Y solo los que verdaderamente querían algo con Él tenían que escudriñar la palabra. Y en la acción de escudriñar, el Espíritu Santo convence, transforma, guía y nos ayuda a cumplir la palabra de Dios que está completa para nosotros en la Biblia. Mis queridos hermanos, tiempo de bendición, tiempo de transformación, porque el cristiano se transforma constantemente. Por eso es que el tiempo para el cristiano es siempre tiempo de atender la palabra del Señor. El mundo sigue caminando. El mundo sigue su giro, su camino, su tiempo. Y nosotros entendemos qué es lo que está pasando en la vida en toda la existencia. Sabemos el fin de este mundo,
Sabemos el fin de aquellos que no conocen al Señor, pero porque eso es claro en su palabra y no nos da lugar a que nosotros podamos dudar. Pero esta noche yo quiero invitarle a usted que rinda hoy su corazón al Señor, que se humille así como vimos en Nehemías, que esté atento, que escuche, se humille y adore al Señor. Y usted va a lograr entender en su vida la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, rindámonos al Señor. Ahora, antes de orar por todos, yo quiero invitarlos, si hay alguien entre todos los que puedan estar conectados, si hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo, que en esta noche pueda abrir su corazón a Él. De una manera sencilla, la salvación de Dios no es difícil, la salvación que Dios da. Es sencillo. La Biblia dice, en tu boca y en tu corazón están. Esta es la palabra de Dios que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Repita esta sencilla oración. Y nosotros creemos que si usted lo hace con fe, Dios salvará su alma hoy. Repite esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial.